la W. Hablan los ministros. El señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez, nos atiende a esta hora. Vamos a ser muy rápidos y concretos con él. Tiene agenda, pues, mucho más importante que una entrevista. Señor ministro, gracias por estar con la W. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y gracias por la comprensión, que realmente es tanta la actividad que me queda poco tiempo para las entrevistas. Yo lo sé y por eso se lo agradezco. Ministro, hay una polémica sobre el tema de las invasiones y también unas fuerzas solidarias privadas que se manifestarían en contra de invasiones o de unos terrenos que están rotulando o marcando. Nosotros hablamos ayer con el gobernador de Magdalena y dice que él no conoce en su departamento de ninguna invasión. No le pregunto por un departamento en particular. ¿Usted tiene algún inventario, alguna información, alguna queja de que en Colombia se están invadiendo terrenos, se está irrespetando la propiedad privada? Bueno, es un hecho conocido públicamente que en algunos departamentos ha habido ocupaciones, lo que ha venido ocurriendo en el departamento del Cauca, por ejemplo, en varias regiones del país. Lo que se ha hecho es, con medidas preventivas de parte de la policía, impedir que algunas ocupaciones o invasiones lleguen a realizarse efectivamente, y en otros casos se han producido también desalojos como corresponde hacerlo a la Policía Nacional. Ministro, usted ha hablado sobre la fuerza pública y ha hecho un cálculo de cuántos policías o militares hay por cada número de colombianos. También usted ha hablado del presupuesto de la defensa. Señor ministro, ¿usted piensa reducir el tamaño del ejército y policía y eso ahí se concentraría la reducción de el rubro de defensa en Colombia? Bueno, en cuanto al cálculo del número de miembros de fuerza pública por habitantes, no fue una cifra que hubiera presentado yo, esto fue de la audiencia ayer en el Congreso de la República, sino que son datos entregados por el senador Humberto de la Calle en la exposición de motivos al proyecto de acto legislativo que presentó para la eliminación del servicio militar obligatorio. Entonces, no es que desde el ministerio se hubiera hecho ningún cálculo de esa naturaleza, como algún medio planteó que estaba yo, que había criticado la cantidad exagerada de miembros de fuerza pública por 1.000 habitantes. No hay ninguna intención, no hay propósito de hacer reducción ni de fuerzas militares ni de Policía Nacional, y eso lo puedo afirmar absolutamente. La reducción en el presupuesto, que es más bien la reducción en el incremento que se había previsto para el 2023, no afecta para nada el funcionamiento de la fuerza pública en su conjunto, es decir, ni fuerzas militares ni Policía Nacional. Señor ministro, no es un secreto que ha habido un revolcón en los distintos mandos de fuerzas militares y de policía. Cada vez que pasa esto, no en este gobierno, sino en cualquier gobierno, se advierte que hay preocupación, que hay molestia, que la moral, concretamente en este revolcón que ha sido fuerte, fue un remesón fuerte. ¿Usted ha sentido qué ambiente en las fuerzas públicas de fuerzas militares y de policía? Yo no he sentido ninguna sensación, no he tenido ninguna sensación de reacción adversa por estas decisiones. Me parece que en lo que he conversado con oficiales, con generales, con los comandantes, ha habido una aceptación natural de esta decisión. No se presenta en realidad ninguna situación complicada. Lo que se ha presentado, por ejemplo, que se ha perdido una gran capacidad, una gran experiencia, y que entonces ahora
por esa razón la fuerza pública no va a actuar de la manera como lo venía haciendo, es también una afirmación equivocada, no solo porque ha continuado con su misma actividad, sino también porque un coronel tiene más de 25, 30 años de experiencia, es decir, son personas igualmente formadas. No se ha producido pues ninguna afectación por las medidas que se tomaron en ese sentido. Señor ministro, quiero preguntarle sobre el tema de tierras otra vez y quiero preguntarle quiénes están detrás de esto, porque asegura la policía posiblemente podrían ser disidencias de las FARC o los mismos tierreros que también operan en el centro del país. ¿Quiénes están detrás de esas invasiones? Bueno, creo que es necesario distinguir de comunidades indígenas que con sus reclamos por décadas y por sus acciones de ocupación por décadas desarrollan ocupaciones, por ejemplo, en el departamento del Cauca. Pero también se ha detectado de organizaciones criminales que o están engañando a comunidades para ocupar terrenos, están haciendo realmente un negocio con estas invasiones. Igualmente se tiene información que desde organizaciones armadas ilegales también se ha instigado a comunidades a que tomen posesión de algunos terrenos. Sí, ministro, a propósito de ese tema, pues hay preocupación por la organización que están haciendo algunos de los ganaderos, porque, por ejemplo, el gobernador del Magdalena ha dicho que esto sería revivir las convivir o grupos de autodefensas. ¿Esa preocupación existe también en el gobierno? Hay una decisión absoluta. No se patrocina ninguna organización de civiles que asuman por mano propia la justicia. No puede existir una participación combinada de fuerza pública con civiles frente a esta situación de invasiones u ocupaciones de terrenos. Y esta sí es una declaración enfática del gobierno. Ningún germen de organizaciones paraestatales puede ser admitido. Señor ministro, vimos a el comisionado de paz reunido con disidencias de FARC, lo cual significa que el gobierno sabe dónde están los jefes de las disidencias de FARC. ¿Habrá ofensivas en contra de estos grupos o de momento, y mientras se avancen negociaciones, no habrá ningún tipo de ofensiva, ataque o intento de llegar al lugar donde se encuentran los cabecillas de estos grupos que están sembrando terror en muchas zonas del país? Bueno, pero es que en esto naturalmente no es que el Alto Comisionado para la Paz disponga de ubicación de jefes de organizaciones armadas ilegales y pueda ir entonces a los sitios a entrevistarse. Esto es un proceso en la confianza que se establece y con procedimientos que el Alto Comisionado para la Paz tiene en el momento en que va a entrar en contacto con alguna organización. No puede afirmarse entonces que es que el gobierno tenga la ubicación de estos jefes o comandantes, sino que para la reunión específica que establecen los contactos y tienen los mecanismos de seguridad, entiendo, tanto el Alto Comisionado para la Paz como los jefes de las organizaciones que se entrevistaron con él. En cuanto a las acciones del Estado, hemos dicho que no cesan las actividades, que las fuerzas militares tienen la instrucción de seguir actuando de manera permanente, muy activas, con toda la decisión, que esto no significa el hecho de que estén en conversaciones exploratorias, que va a disminuirse o a suspenderse el cumplimiento de un deber constitucional que tienen las fuerzas militares, y los comandantes están
muy bien instruidos en cuanto a esas acciones que ellos tienen que continuar desarrollando. Señor ministro, hablando de las disidencias, quiero preguntarle sobre el caso de Iván Mordisco. En julio, el gobierno del expresidente Iván Duque anunció que el jefe de las disidencias había muerto en un bombardeo. Sin embargo, en los últimos días ha trascendido una información en el sentido en que este jefe de las disidencias podría estar vivo. Iván Mordisco, ¿está muerto o está vivo, señor ministro? Esto último que ha trascendido recientemente es precisamente por una afirmación del Alto Comisionado para la Paz. La información oficial en el gobierno es lo que ha sido transmitido por fuerzas militares de las acciones desarrolladas hace unos meses. La afirmación del Alto Comisionado solamente da cuenta de la posibilidad de que esta persona esté viva, pero seguramente por algún comentario, por alguna circunstancia que se presentó en alguna de las reuniones que tuvo el Alto Comisionado, pero no precisamente porque hubiera conversado, si hubiera entrevistado con esa persona. Ministro, le cambió un poco el tema. Ahora el representante David Racero anunciaba que no se usará el SMAT durante las marchas contra el gobierno, pero quería preguntarle por una preocupación de la ciudadanía. ¿Qué va a pasar cuando en las marchas hayan personas armadas, como hemos visto en pasadas movilizaciones en la ciudad de Cali? ¿Qué va a pasar con el daño de los bienes públicos y privados? ¿Quién va a controlar eso o qué tienen planeado? Siempre es necesario que exista por la policía una fuerza disponible antidisturbios que sea utilizada como el último recurso cuando ya ha alcanzado niveles que no pueden ser controlados con la operación normal de los policías, ordinarios. En situaciones de esta naturaleza hay una responsabilidad que tienen las autoridades, hay una responsabilidad que tiene la policía en cuanto a la preservación de la tranquilidad, de manera que siempre, como se ha planteado por este gobierno, desde las acciones iniciales con gestores de paz y convivencia o con promotores de diálogos que se establezcan inicialmente para controlar situaciones, pero que en el momento en que no haya otra manera de ser controlados, pues naturalmente que tiene que intervenir esta fuerza disponible. Ministro, a propósito del remesón en las Fuerzas Armadas, que como decía Julio, pues siempre genera controversias, pero sin duda este es uno de los más grandes que se ha realizado. Y usted decía que los coroneles tienen experiencia y que llegan otras personas con experiencia, pero hay áreas muy especializadas y en las que históricamente las Fuerzas Armadas colombianas han sido muy fuertes. Hablo de la inteligencia. Y hay muchas preocupaciones sobre lo que esté pasando hoy en inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas, porque salió mucha gente que tenía mucho conocimiento, es un área muy especializada que depende de colaboración con agencias internacionales que manejan esa confianza a través de años de relaciones personales. ¿Usted puede garantizar que la inteligencia de las Fuerzas Armadas no se ha debilitado con el remesón que se ha realizado? Sí. Estuve precisamente antier, tal vez lunes o martes, ya no sé, en la DIPOL, mirando cómo es el funcionamiento tan robusto institucional de la inteligencia de la Policía Nacional, y que es precisamente en ese sentido. Una tarea de inteligencia, un organismo de inteligencia no puede depender naturalmente de una o varias o dos o tres personas que hayan estado al frente de esa actividad. Son organismos compactos, sólidos, con suficiente experiencia, con las capacidades que, independientemente de la salida de uno o dos de quienes han estado desarrollando actividades de esa naturaleza en cargos de dirección, vaya a generar una afectación del cumplimiento de esa actividad. Hemos estado reunidos también en estos días
de la comunidad de inteligencia, con diversos directores de organismos de inteligencia de la Armada, del Ejército, el propio director nacional de inteligencia, en toda la comunidad de inteligencia, y lo que veo es que no hay una disminución de sus capacidades. Última pregunta, ministro, aprovechando su tiempo. ¿Quién va a ser el superintendente de vigilancia y qué giro va a tener esa entidad? El superintendente acaba de ser designado. Me disculpa, pero en este momento se me escapa el nombre de él. Es Neider Alfonso Mansur. Exactamente, Alfonso Mansur. Sí. ¿Y ahí va a haber algún giro? Pues estoy para reunirme precisamente con él, porque es necesario hacer un examen de cómo ha sido el funcionamiento de toda la seguridad privada en el país, y ese es un balance que espero que lo tenga él pronto para examinar cómo es el funcionamiento actual y la adopción de los correctivos que sea necesario establecer. Pero ¿sabe usted algo del origen de la experiencia del señor Mansur? Sí, el señor Mansur pues ha sido, y es una de las razones de su designación, una persona que ha estado dentro de fuerza pública con experiencia, de manera que tiene la capacidad para estar al frente de esta superintendencia. Es además de la Asociación de Veteranos, como ya ha sido públicamente mencionado, pero confío en que precisamente por sus capacidades podamos establecer una dirección adecuada de esta superintendencia. Ministro, deseamos que le vaya muy bien a ese superintendente. No hemos podido identificarlo muy bien, pero ya usted lo tiene identificado como una persona con un recorrido en el tema. Aprovecho para agradecerle su tiempo y desearle muchos éxitos y una feliz mañana. ¿En qué quedó lo de la comprensión de que el ministro tiene que atender otras cositas? No, esto es imposible, Alberto, es imposible aquí respetarle el tiempo al ministro. Es realmente imposible. Pero ya, Julio, muchas gracias, pero sí debo abandonarlos de una vez. Muchas gracias, Julio. Gracias, señor ministro. Esta es la W y este es el ministro de Defensa.